Buenas noches a todos y antes que nada quisiera agradecer la amable invitación para participar con ustedes en estas ya tradicionales sesiones que ahora, pues como ya bien lo dijo el doctor Ochoa, estamos trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología y tenemos esta sesión conjunta con el Instituto y pues es un honor acudir a este recinto ante este foro para platicarles un poco acerca de los aspectos del estado actual de la reproducción asistida en nuestro país. Como ya lo dijo el doctor Ayala, el Instituto Nacional de Perinatología es la única institución pública que lleva a cabo los procedimientos de reproducción asistida. Existe también un centro en el Hospital 20 de Noviembre, pero realmente a población abierta, los únicos que trabajamos la reproducción asistida, incluyendo las técnicas de fertilización in vitro, pues somos nosotros. Entonces, la responsabilidad que tenemos en el instituto es muy grande porque vemos un gran número de parejas infértiles. En México, la infertilidad es un problema que ha ido creciendo y esto obedece a muchos aspectos. Un aspecto importante es el cambio en los patrones socioculturales en nuestro país. Hoy en día la mujer juega un papel cada vez más activo, tanto profesionalmente como en el campo laboral, y esto ha hecho que posponga la maternidad para edades más avanzadas, cuando la naturaleza ya no tiene tan amplias posibilidades para lograr un embarazo, y entonces esto hace que cada vez con mayor frecuencia veamos parejas infértiles. Y la infertilidad es un problema que provoca grandes consecuencias en una pareja desde todos los puntos de vista psicológico, de autoestima, provoca depresión y realmente es muy satisfactorio ayudar a estas parejas que tienen problemas de reproducción. Yo les voy a hablar acerca del papel de la cirugía, ya que estamos en la Academia Mexicana de Cirugía. El papel de la cirugía en la era de la reproducción asistida, ¿qué ha pasado con los procedimientos quirúrgicos para la reproducción? Bueno, desde luego que este comunicado que fue realizado por Steptoe y Edwards para reportar el primer caso de éxito de reproducción asistida marcó la historia de lo que vendría después del nacimiento de Louise Brown en el año de 1978 en relación a la reproducción asistida. Y ese marco rojo lo puse ahí para señalar pues lo que realmente es la historia que sucedió después, porque si vemos aquí, la reproducción asistida se realizó en una paciente que ya había sido sometida a varios procedimientos quirúrgicos sin éxito, y esto fue lo que llevó a estos grandes pioneros en la reproducción a implementar esta técnica de reproducción asistida. Fíjense ustedes, la paciente, la mamá de Louise Brown, había sido sometida a salpingostomías en 1970, después los mismos Steptoe y Edwards hicieron una laparoscopía en 1977, que fue simplemente una laparoscopía diagnóstica, y después la operaron de laparotomía en agosto de 1977, en donde ellos llevaron a cabo la excisión de los remanentes de las salpinges que tenía la paciente y dejaron a los ovarios en una buena posición para la captura ovular que se llevaría a cabo después. Entonces, este pequeño comunicado que salió publicado en la revista Lancet marcó la historia, y fíjense ustedes, es simplemente una carta al editor, no tiene mayor extensión, son apenas unos cuantos renglones, pero la importancia de este documento pues marcó lo que vino después en reproducción en todo el mundo. Y podemos preguntarnos cuáles han sido los avances después de ese año de 1978 en materia de reproducción asistida. Y seguramente la reproducción asistida pues ha tenido varias etapas, yo diría que son 3 etapas que coinciden con las décadas en las que se empezó a hacer la reproducción asistida. Y esta primera etapa, a partir de los años 80, fue cuando se empezaron a utilizar las gonadotropinas para la estimulación ovárica, cuando se empezaron a utilizar también los agonistas de GnRH para evitar
la ovulación espontánea, que echara a perder todo un ciclo de estimulación, porque las pacientes podían ovular espontáneamente y entonces ya se perdía la captura del óvulo, y entonces el uso de agonistas fue algo muy importante, porque de esta manera se pudo controlar de mejor manera el ciclo y evitar estas ovulaciones prematuras. Y también el uso del ultrasonido para monitorizar la ovulación y la captura ovular, porque al inicio Steptoe y Edwards la captura ovular la hicieron por laparoscopía, y las técnicas de ultrasonido, que en un inicio, en la década de los 80, se hacían por vía transvesical, se puncionaba la vejiga y de esa manera se llegaba a los ovarios para capturar los óvulos, pues ha ido evolucionando de manera que hoy en día contamos con transductores vaginales de alta definición que nos permiten hacer el procedimiento realmente de manera muy sencilla y con pocas complicaciones. Después vino la década de los 90, que yo diría que es la segunda etapa de la reproducción asistida, en donde se descubrió por accidente la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. En Italia, por accidente, al estar tratando de inyectar un espermatozoide en la zona subzonal del óvulo, pues resultó que se fertilizó el óvulo, y esto vino a revolucionar todo lo que es el tratamiento del factor masculino. Cuando el varón tiene un factor severamente afectado, el ICSI, la inyección intracitoplasmática, ha venido a solucionar grandes problemas de fertilidad de origen masculino. Y también en esa misma década de los 90 se empezaron a desarrollar las técnicas para diagnóstico preimplantación, a tomar una blastómera del embrión, hacer un cariotipo y tener un diagnóstico para saber si el estado de salud del embrión era adecuado para transferirlo después a las pacientes. Entonces esto fue lo que marcó la segunda etapa. Y estamos actualmente viviendo una tercera etapa en la que parece que estamos regresando a lo natural, porque después de la primera y segunda etapa en la que se usaban grandes dosis de medicamentos y veíamos muchas complicaciones, pues en la actualidad la tendencia es a ser un poco más naturales. Se utilizan dosis menores de medicamentos para la estimulación, ha habido una mejora muy importante en estos medicamentos, actualmente se sintetizan con tecnología recombinante genética, hay sofisticación y mejora los laboratorios de reproducción, y hay el desarrollo de técnicas no invasivas para la selección de gametos y embriones, lo cual nos permite seleccionar a los mejores embriones para la transferencia embrionaria y tener buenos resultados. Y la pregunta pues es, ¿a qué nos han llevado todos estos avances? Pues en primer lugar a la utilización de esquemas de estimulación con dosis menores, más amigables para las pacientes porque son menos inyecciones en un ciclo, a disminuir el número de óvulos capturados y de embriones transferidos, y a la transferencia de embriones en etapas más avanzadas de desarrollo, lo cual permite una selección natural, porque los embriones que llegan a etapas más adelantadas pues son embriones generalmente más sanos que cuando los transferimos en etapas más tempranas de desarrollo. Pero también esto pues nos ha llevado a hacer menos cirugía reproductiva, porque con la mejora de los laboratorios, pues desafortunadamente para todos los que nos gusta la cirugía, cada vez se hace menos, esa es una realidad. Y la cirugía reproductiva es una cirugía muy especial porque es una cirugía muy conservadora que trata de respetar la anatomía de los órganos pélvicos femeninos de tal manera que se conserve la función reproductiva, y desafortunadamente pues cada vez operamos menos a las pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de estas técnicas de reproducción asistida? Bueno, pues hay mayores tasas de implantación, por lo que les comentaba de la selección natural. Hay una disminución de las complicaciones, sobre todo el síndrome de hiperestimulación ovárica y el embarazo múltiple. Hay una mejor oportunidad para seleccionar embriones viables para la transferencia, una mejor sincronización temporal entre el embrión y el endometrio, y un mayor tiempo de cultivo para realizar técnicas de diagnóstico preimplantación. Estas serían ventajas teóricas. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Bueno, pues con todo lo que hay en la actualidad, pues hay un riesgo de no contar con embriones suficientes para una buena transferencia, hay una posible mayor incidencia de gemelos monocigóticos, hay menor cantidad de embriones para criopreservación, lo cual pues puede ser una desventaja o no, porque cuando se tienen muchos embriones supernumerarios, pues muchas parejas incluso al lograr su objetivo de un primer embarazo y tener embriones congelados, pues ya no les interesa realizarse otro procedimiento, y en muchos lugares del mundo ha habido muchos problemas, sobre todo de tipo legal, porque después no se sabe qué hacer con esos embriones. Y entonces con estas técnicas de
actuales de reproducción asistida, pues hay una menor cantidad de embriones para la criopreservación. Los cultivos extendidos podrían aumentar el riesgo de mutaciones epigenéticas, esa es una preocupación, y aunque la mayoría de los estudios indican que aparentemente no hay mayor riesgo de malformaciones o parto pretérmino o retardo de crecimiento intrauterino con las técnicas de reproducción asistida, la realidad es que cada vez se hacen más estudios en los que se ha visto que sí hay un aumento de estos problemas y esta es una de las preocupaciones en la actualidad. Por ejemplo, vean ustedes este artículo que se publicó recientemente el año pasado, en el que los autores de este artículo mencionan que la mayoría de la mortalidad perinatal después de la fertilización in vitro es debida al embarazo múltiple, porque al ser embarazos múltiples los bebés nacen antes de tiempo y esto conlleva mucha morbilidad perinatal, pero aún en embarazos únicos también hay un riesgo aumentado para una evolución adversa, de tal manera que ahorita es la preocupación y en muchos lugares del mundo se está tratando de hacer estudios que puedan dilucidar cuáles son las causas de estos problemas aún en embarazos únicos. ¿Qué ha pasado con la cirugía? Bueno, pues como les mencionaba al principio de la charla, hay una tendencia a operar cada vez menos. Hay muchos artículos que así lo mencionan, por ejemplo, esta es una editorial de Fertility and Sterility publicada en el 2006, en el que la conclusión es que todos los tratamientos para la infertilidad se han vuelto obsoletos debido a las tecnologías reproductivas avanzadas, incluyendo la cirugía. Hay quienes se preguntan si ya regresó la laparoscopía, o sea, estos autores ya no dudan de que ya la cirugía no se utilice para la reproducción, y entonces ellos se hacen la pregunta, ¿ya regresó la laparoscopía? Y la respuesta es que no, ellos mismos dicen que no. Hay quienes dicen que la cirugía por infertilidad está muerta, y que solamente permanece el obituario porque la tecnología en reproducción asistida es superior a la cirugía y ellos recomiendan que debe ofrecerse como la primera línea de tratamiento. Desde luego que esto debemos de tomarlo de acuerdo al medio en donde se trabaja. A lo mejor en Estados Unidos pues tienen un centro de reproducción en cada esquina, ¿verdad? Pero aquí en México la realidad es muy diferente, de tal manera que, como vamos a mencionar en el transcurso de esta plática, nosotros pensamos que la cirugía reproductiva no ha muerto, que es un arte que debe seguirse practicando porque sigue teniendo indicaciones. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones actuales? Pues la miomatosis uterina, la endometriosis, la cirugía tubaria, las malformaciones mullerianas, el síndrome de Asherman y la laparoscopía diagnóstica serían las principales indicaciones. ¿Qué pasa con los miomas? Bueno, pues los miomas uterinos se asocian a infertilidad en un 5 a 10% de los casos, pero cuando se descartan otras causas, solo de 2 a 3% de los miomas son causa de infertilidad. El manejo actualmente es controversial, pero en realidad hay un acuerdo en que todos los miomas que deforman la cavidad uterina deben ser removidos. Ese es un video en el que vemos una miomectomía histeroscópica. La endometriosis, que es una causa muy importante de infertilidad, en los casos de endometriosis la primera cirugía es la más importante, entonces lo que hagamos ahí es lo que determina el futuro de la paciente. Aquí estamos viendo la resección de la cápsula de un endometrioma en el ovario derecho. Se recomienda para todas las etapas de la enfermedad y en los endometriomas recidivantes pues puede disminuir la reserva ovárica. Previa a la fertilización in vitro, en etapas 3 y 4, la cirugía mejora los resultados de las técnicas de reproducción asistida. La cirugía tubaria, la recanalización tubaria ha sido sustituida realmente por las técnicas de reproducción asistida, pero todavía está indicada en algunos casos. Las tasas de éxito son altas, en buenas manos y con buena indicación, permiten que se embaracen hasta un 60, un 70% de las pacientes. La tasa de éxito permite más de un embarazo, al contrario de lo que pasa en fertilización in vitro, que solamente es un embarazo. Desafortunadamente ya no se incluye en los programas de residencia. Aquí estamos viendo un video de una recanalización tubaria, ya no se necesita microscopio porque el laparoscopio, el aumento que tiene el laparoscopio nos permite llevar a cabo la cirugía con una buena visualización. Hay instrumental de 3 milímetros que es el adecuado para realizar estas cirugías. Se puede llevar a cabo la sutura con material de sutura sumamente delgado y bueno, pues esto nos permite buenos resultados. Vean ustedes, este es el resultado final de una recanalización en la que son pacientes que si tienen buena indicación seguramente se van a embarazar. No sé si todavía tengo tiempo. ¿Sí?
Bueno, entonces, las malformaciones müllerianas, el septum uterino es la malformación con peor desempeño reproductivo, es la malformación más frecuente y la cirugía histeroscópica es el tratamiento de elección. Y esto nos ha permitido un cambio radical. Ahí en el video estamos viendo la resección de un tabique también por vía histeroscópica, lo cual nos permite dejar una cavidad en condiciones adecuadas para un embarazo, sin la necesidad de operar por cesárea a esta paciente, porque cuando se hacían las metroplastías, pues era indicación para hacer cesárea, y en estos casos ya no se requiere. El síndrome de Asherman, que es la presencia de adherencias intrauterinas, es una complicación de legrados obstétricos, rara vez por infección, y para lograr el embarazo es indispensable no solo restaurar la anatomía, sino también la función de la cavidad uterina, de tal manera que la histeroscopia pues, es el procedimiento de elección para llevar a cabo la resección de estas adherencias. La pregunta es si todavía existe la laparoscopía diagnóstica. Nosotros en el instituto tenemos estas indicaciones para llevar a cabo la laparoscopía diagnóstica en pacientes infértiles, desde luego una histerosalpingografía normal, infertilidad mayor a 4 años sin solución, edad mayor a 35 años, que lo pongo en interrogación porque a lo mejor estas pacientes ya no tienen mucho tiempo que perder y a lo mejor es mejor pasarlas allá directamente a técnicas de reproducción asistida. 4 ciclos de inducción de ovulación comprobada con coito programado sin éxito, la infertilidad inexplicable y la sospecha de endometriosis son las principales indicaciones. Vean ustedes qué pasa, por ejemplo, con las infecciones por Chlamydia trachomatis. La Chlamydia es una infección que la mayor parte de las veces es asintomática, pero que causa un daño muy importante. Ahí estamos viendo en el video un síndrome de Fitz-Curtis ocasionado por Chlamydia, las típicas cuerdas de violín a nivel perihepático, y el daño que provoca a nivel de los órganos pélvicos. Vean ustedes el útero y los anexos sepultados ahí por un proceso adherencial muy severo. Y entonces la cirugía nos ha permitido restaurar la anatomía con buenas posibilidades de que esta paciente se pueda embarazar después. El objetivo de estas cirugías pues es restaurar la anatomía pélvica, de preferencia lo más normal posible, para que la paciente tenga buenas posibilidades de lograr un embarazo. La pregunta es ¿por qué en algunas pacientes persisten las secuelas? Ven ustedes, cuando hay un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria ocasionada por Chlamydia, hay un 21.4% de posibilidades de que haya secuelas a nivel tubario, pero cuando ha habido 3 o más episodios, pues esta posibilidad aumenta hasta un 40%. Hay varios estudios que han tratado de demostrar la utilidad de la laparoscopía en estos casos. Por ejemplo, este estudio que fue publicado en el 2008 decía que la laparoscopía con traumotubación es el estándar de oro para el factor tubario, pero es un estudio caro, invasivo, que tiene riesgo quirúrgico y anestésico. Y el objetivo de este estudio era proponer estrategias para un diagnóstico de estas pacientes con factor tubario. Se incluyeron 642 pacientes, a todas se les realizó anticuerpos anticlamidia y histerosalpingografía, así como proteína C reactiva de alta sensibilidad como estrategia diagnóstica. Y vean lo que encontraron. Ellos determinan que el riesgo basal de factor tubario de infertilidad es de un 19%, y si la histerosalpingografía es positiva, este riesgo aumenta a un 26%. Pero cuando combinamos otras técnicas como la determinación de anticuerpos anticlamidia, cuando son positivos, la posibilidad de factor tubario es de 53%, y si esto le agregamos una histerosalpingografía positiva, las posibilidades de daño son hasta de un 60%. Y si además agregamos la proteína C reactiva de alta sensibilidad con anticuerpos positivos e histerosalpingografía positiva, pues las posibilidades de daño tubario aumentan hasta un 71%. Entonces estos autores concluyen que los anticuerpos anticlamidia deben ser el primer estudio de screening para estimar el riesgo de patología tubaria, y que si estos anticuerpos son positivos, la histerosalpingografía no ofrece mayores beneficios y puede tener riesgo porque podemos diseminar una infección. Y combinar los anticuerpos con proteína C reactiva aumenta la probabilidad de encontrar un factor tubario. Las preguntas son, ¿se debe emitir la histerosalpingografía? Pues ellos recomiendan que no, en pacientes con anticuerpos negativos, porque la histerosalpingografía nos permite diagnosticar otros problemas.
Y la laparoscopía se debe emitir, bueno, pues la prevalencia de patología tubaria con anticuerpos negativos y estereosalpingografía negativa fue de 12 a 25%, por lo que ellos consideran que se puede evitar en esos casos el realizar la laparoscopía, pero en esos casos nos vamos a perder diagnósticos, por ejemplo, como de endometriosis leve, mínima o leve, de tal manera que habría que poner en una balanza si es recomendable o no hacer la laparoscopía. Cuando los anticuerpos y la histerosalpingografía son positivos, está indicado hacer la laparoscopía. Nosotros en el instituto tenemos desde luego un protocolo de estudio en el que las pacientes les hacemos una evaluación y decidimos de acuerdo a los resultados si los vamos a someter a una laparoscopía operatoria o una laparoscopía diagnóstica. Ven ustedes, de septiembre de 2009 a septiembre de 2011 realizamos 327 laparoscopías diagnósticas y encontramos 109 laparoscopías blancas, 33%, pero encontramos endometriosis en 37.2% de los casos, que desde luego se trató con la misma laparoscopía, endometriosis en diferentes grados, y otras 100 pacientes, otro 30%, en la que se encontró un daño tubario, de tal manera que nosotros no recomendamos omitir la laparoscopía diagnóstica. Bueno, voy a pasar estas diapositivas. Es en relación a la fertiloscopía, que es un método relativamente nuevo en el que a través de un histerolaparoscopio entramos a través de fondo de saco posterior para ver la cara posterior del útero, las salpinges y los ovarios. Es un procedimiento de consultorio, se hace con anestesia local o sedación y es posible realizar salpingoscopía. Esa es la principal ventaja de este procedimiento, porque podemos obtener imágenes como estas que nos hablan de si las trompas son funcionales o no. Bueno, ¿qué podríamos decir en conclusión? Que pues, las técnicas de reproducción asistida han mejorado continuamente en años recientes, que dicha mejora ha permitido obtener mejores resultados reproductivos y al mismo tiempo han disminuido las complicaciones, que la laparoscopía diagnóstica sigue teniendo vigencia, sobre todo si se combina con otras técnicas diagnósticas, que la fertiloscopía tiene algunas ventajas, pero no sustituye a la laparoscopía. La única ventaja pues, es que se puede realizar salpingoscopía y eso nos permite conocer el estado del endosalpinx. Y existe todavía patología con indicación quirúrgica que es irrefutable. Hay pacientes que debemos someter a cirugía antes de una técnica de reproducción asistida, porque si no lo hacemos así, pues los resultados no serán adecuados y esos pacientes seguramente no se van a embarazar si no corregimos antes esa patología. Les agradezco mucho su atención.